¿Qué hay, familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están todos? Acá estamos de vuelta, gente. ¿Cómo andan? Ah, era acá. Gracias, bandido Wit, nuevo seguidor. Gracias, papu. Esta era. Claro, que estoy haciendo todo un quilombo al pedo. Denme un segundo. Vamos a eliminar esta escena porque está el pedo. Es aquí donde lo tenía que hacer. Tuki. Ahora sí. Nada más que se me fue masivo, bro. Bro, la imagen. Ahí. Truqui. Perfectirijillo. Ahora sí, perfectirijillo. Ahora sí vamos a la clase. Bueno, esto es parte de lo que nos está en biografía de las clases. Esta es una de las clases que tuvimos. Ahí, bueno, ya he dejado no he tapado las cosas porque obviamente no voy a hacer rata. La información es gratis, es lo que yo creo. O sea, la información se comparte, no es que sea gratis, se comparte. Si yo pago la información, me gusta que ustedes la tengan, por más que no la paguen, que la tengan igual a la información. Porque de eso se trata, guacho. De que ustedes tengan la info ahí. Bueno, acá un poco los hablan de, como dice el título, que es la fisiología vegetal. Es la ciencia que estudia el funcionamiento de las plantas, sus procesos vitales y cómo interactúan con su entorno. Que es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Pero voy a sacar este a ver si se ve mejorcito. Creo que se ve mejor ahí. A ver. Ahí se ve mejor. Objetivo, bueno, conocer cómo funcionan las plantas, que es muy importante. Fenología, crecimiento y desarrollo, economía del agua, fotosíntesis y nutrición mineral. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Acá dice, crecimiento versus desarrollo. Crecimiento, aumento del número y o tamaño de células o tejidos, ¿sí? Lo cual tenemos un cambio cuantitativo, de cantidad, ¿sí? De cantidad de biomasa. Por ejemplo, producción de biomasa, como dice ahí, producimos biomasa, cantidad de biomasa. Factores que afectan al crecimiento, por ejemplo, son la radiación, la temperatura, el agua, nutrientes, etc. Vamos a desglosar algunos de estos. Por ejemplo, si nosotros tenemos unos rayos ultravioleta recontra pesados que nos están dejando las plantas achicharradas, se van a dar cuenta porque la hoja de la planta se hace así, ¿sí? Se da vuelta pero para hacia arriba. En vez de hacia abajo así, como capot, se hace hacia arriba. Como tapándose a sí misma, es porque está cagada de calor. Media sombra arriba. Olvídate. Por ejemplo, eso... La radiación, temperatura, cuando se te va a 40, 45 grados de temperatura ambiente y en el suelo también está a 35 grados, las raíces sufren, la planta sufre. Agua, exceso de agua, estamos hablando, que afectan. Si tenemos buena calidad de agua y regamos bien, constantes, como decíamos el otro día, para eso mirate el capítulo anterior, si vos sos constante con los riegos no vas a tener problema. Ahora, si te excedes en el riego, te quedas corto en el riego, o vas a tener plantas que se están secando, o plantas que se están muriendo por exceso de agua, que las estás ahogando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber si en exterior, por ejemplo, estamos bien de agua? Muy simple, tenemos palitos que podemos, los pinches, los brochet, puedes pinchar, y te fijas hasta qué capa tenés húmeda. Por ejemplo, esto haciéndolo a nivel particular, ¿no? En grandes extensiones hay medidores. Y ahí podés con un palito saber hasta dónde tenés humedad y hasta dónde no. También a lo largo, en el diámetro del tallo, tanto para un lado como para el otro, ¿sí? A cuánto radio yo tengo humedad buena y a qué radio del tallo yo ya tengo una humedad baja. Entonces vos, alrededor de la planta, vas a ir pinchando y te vas a dar dando cuenta, mira, hasta acá tengo humedad, de acá para acá ya se empezó a secar mucho. Entonces vos ahí vas a ir mejorando la planificación del riego, ¿no? Y obviamente si ves, regaste y están todas las hojas así, y está re húmeda la tierra, y lo más probable es que esté de pasada, se está ahogando. Ahora, si vos la ves las hojas para adentro metida así, se te está secando. Si vos ves la hoja neta, que está recta ahí, no es la elevación, sino la hoja en sí. Si vos la ves recta,
puede estar así, o así, dependiendo de la posición del sol, pero que esté erecta, digamos, erecta, que esté firme la hoja, está joda, ahí está piola, está bueno, va a andar bien. Si vos la tocáis y está blandengue, y puede estar un poco pasada de agua. Si vos la ves así para arriba, tapándose a sí misma y se está secando, entonces está la chabona lo que está haciendo con su hoja es tapar la parte de arriba de su hoja, ¿sí? De su cara, ¿sí? Para evitar que salga humedad, porque está seca la planta, entonces está tratando de retener la mayor cantidad de humedad posible dentro de la planta. Y después pasamos al desarrollo, que acá es donde cambia la función de la planta, que esta ya es la parte más de floración, a lo que vamos, ¿sí? En preflora y flora, ¿sí? Ahí dice justamente de fase vegetativa a fase reproductiva, que ya es un cambio cualitativo. Y acá donde ya nosotros lo que vamos a ver es la calidad de los brotes. Si nosotros tenemos brotes muy finitos y flaquitos, y ahí podemos llegar a estar teniendo un cuello de botella, como se le puede decir, se le dice informáticamente, de nutrientes, o puede que nos esté faltando un poco de fósforo, no nos está llegando bien los nutrientes hacia arriba. Recuerden que el nitrógeno es móvil, entonces si el nitrógeno nos falta, va a empezar a sacar de abajo, va a entrar a notar las hojas amarillas abajo, esto en preflora estamos hablando, ¿no? Y las hojas de arriba un poco más verde, ahí va recuperando, ahí la podés salvar rápido porque te está faltando un poquito de nitrógeno. Si no tenés fósforo, las hojas de arriba no se quedan media flacuchis así. Te vas a dar cuenta que quedan media flaquitas así, unos brotes flaquitos. No, el brote tiene que ser gordito, carnoso. Brote carnoso. Eso ayuda mucho el silicio, el magnesio y el calcio ayudan muchísimo a que los brotes sean carnosos. Es lo que estábamos hablando recién. Sí o sí tenemos que echarle a las plantas calcio, silicio y magnesio, porque esto ayuda a la multiplicación celular, por lo cual nos da troncos más grandes, células más grandes, con mayor capacidad de absorción, con mayor capacidad de movimiento entre sí de nutrientes y hacia una mejor planta. En fin, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos haciendo. Etapa de desarrollo de cultivo de cannabis sativa. Acá tenemos los eventos fenológicos, siembra, emergencia, inicio de floración, madurez y etapa fenológica definida por dos eventos. La inflorescencia y bueno, no vamos a entrar en términos específicos al cuerpo. Pero básicamente acá lo que tienen es cómo hay una producción de una planta. Va desde la semilla a la siembra, se germina, primer par de hojas, ¿sí? Acá dice como que una emergencia, acá para a lo que yo hice, lo que yo quiero hacer referencia acá a emergencia, tener emergencia de no ahogar la planta, de no ahogarla la planta, porque generalmente acá o acá en esta tercera etapa es donde generalmente vemos pitum y el tallo se corta, trae, cae de costado, es porque acá abajo está muy húmedo, se pudrieron las raíces y se murió a la mierda, ¿sí? Después tenemos el tercer par de hojas que ya están opuestas, ya empieza a sacar un brote para allá, un brote para allá, uno para allá, uno para allá, uno para allá. Después, esto es etapa vegetativa, de acá hasta acá, ¿no? Acá vemos la diferenciación floral, cambio de meristema, porque acá ya lo que vemos es, acá por ejemplo ya estamos en preflora en esta etapa, más o menos, y ya empezamos a ver que los brotes empiezan a ser como más gorditos, como quien dice, y claro, empiezan a aparecer las primeras inflorescencias, ¿no? Que son los pistilos. Estamos hablando de estas dos, porque acá yo supongo que acá hace el cambio de ciclo, cambia el meristema, pasa que nosotros no lo vamos a ver del todo marcado, porque es muy sutil el cambio. Nosotros vemos pequeños brotecitos y de golpe ¡pum! Apareció la flor hembra con el meristema cubriéndola, los dos pistilos y chao, ya pasamos acá, ¿sí? Y ya empezamos a tener flores femeninas en la floración, ¿sí? Y empiezan a alternarse, salen dos brotes, un tallo, dos brotes, un tallo, dos brotes, un tallo, pero también tenemos que salen dos brotes, un tallo, dos brotes, un tallo, dos brotes, el tallo, dos brotes, el tallo. Una vez lo que nosotros podemos, por eso dice hojas alternas, porque va alternando las ramificaciones. Esto se produce más que nada en la preflora, donde empieza a pegar un estirón impresionante. Y después la etapa reproductiva, recuerden que para la planta de cannabis los frutos no es la flor, el fruto es la semilla.
Lo que nosotros fumamos es lo que va a darle vida al fruto, que es la semilla. Es como la palta. La palta nosotros no comemos la semilla, nos comemos la fruta. La fruta, perdón. Nos comemos la biomasa que cubre al fruto, ¿sí? Real, que es la semilla. La palta, en realidad, la semilla es el fruto real de la planta. Porque si no, no se reproduciría. Básicamente eso, nosotros le llamamos frutas. Bueno, sí, es un poco complejo eso, no nos vamos a meter tanto en ese tema porque va a venir un ingeniero con 10.000 doctorados y me va a decir, ¿cómo que estás diciendo cosas así? Bueno, cuestión, que en el cannabis el fruto es la semilla. Y nosotros lo que tenemos que intentar es que saquen los mejores receptores de polen posible. El mejor receptor de polen posible. ¿Cuáles son los receptores de polen? Todos estos estigmas o inflorescencias hembras. Lo que nosotros llamamos cogollo es una acumulación de inflorescencias, de flores hembras, que están formados por el meristema, que es una hojita que la recubre, y dos pelitos blancos. La acumulación de eso se forman los cogollotes que nosotros conocemos, ¿sí? Después de esto, acá hay dos formas. Nosotros, obviamente, que lo que queremos es fumar la flor, no el fruto, en este caso. Si nosotros producimos semillas, también tenemos que tener una flor hembra muy buena calidad para que las hembras se lleven esos genes dentro, ¿no? Pero nosotros no queremos semillas, queremos flores. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de producir son los mejores receptores de semilla posible, nuestras flores. Darle el amor. Si se nos pasa, muy probablemente puedan pasar dos cosas. Se nos va a entrar a morir la planta, empieza a agarrar gustito medio ya a viejito, pasado, suele pasar. Y o puede venir un viento con un macho, o se nos pasó, se nos fue a la parte de senescencia. La planta se pasó de madura, dijo, me estoy muriendo, no vino ningún macho, ningún polen a polinizarme. ¿Sabes qué? Saco un saco de polen yo y me autopolinizo. A la mierda. Entonces, a tener cuidado con la época de corte. No se confíen, ¿sí? Bueno, seguimos. Factores que afectan al desarrollo. Temperatura. Bueno, acá un poco químico, básicamente. Sí, químico y físico, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a nombrar acá es que, bueno, tenemos una base de 11 grados, ¿sí? Una óptima de 26 grados. Estamos hablando de suelo, tierra. Y una crítica es cuando ya se pasa de los 40 grados en tierra. Y ahí es una locura. Después tenemos relación entre crecimiento y desarrollo. Bueno, esto está hablado con brócoli y maíz. Pero bueno. Es un poco para que ustedes lo tengan. Esto es muy específico. Y la verdad que si bien hace al aprendizaje... lo que más nos interesa realmente es esto de acá abajo, rango de temperatura óptima, 29 y 32 grados, y la indica 20 a 27 grados, ¿sí? Nada, eso es lo más importante. Después tenemos factores que afectan al desarrollo, el fotoperiodo, ¿sí? Bueno, estos son los diferentes fotoperiodos que nosotros tenemos dentro del país, de los que están por acá, ven, de dónde están sacados, dónde están estudiados estos fotoperiodos. Y acá tenemos las diferentes variables y con toda esta información se hace este cuadro para tener las mejores, ¿cómo se dice? Nomenclatura no sería los mejores rangos, los óptimos. De acá, así es como se sacan los rangos óptimos en el país. Pero si vos me decís que yo con esta tabla voy a poder cultivar en cualquier lado del país, y sí y no, porque no es lo mismo acá, en el sur, acá vamos bien al sur, que acá arriba. Está bien, pues esto es un promedio. Bueno, acá dice latitud sur, ¿no? Pero es todo esto. Tómenlo con pinza esto. Bandido, uy, ¿cómo está, papá? Tómenlo con pinza, ¿sí? Busquen mucha información de su lugar. Porque ven, acá tienen latitudes de diferentes lugares. Está muy generalizado esto, la verdad. Vamos a ser sinceros. Busquen en su localidad. Tienen una aplicación en el celular que viene con todos los celulares, que es
el weather no sé cuánto, que viene en el mismo relojito que te tira la humedad, el estado del tiempo y todo eso, se meten ahí, tienen toda la info de su lugar. Así que ahí está todo. Con ustedes con eso trabajen. Acá tenemos el fotoperiodo, cannabis, plantas de día corto y plantas neutrales, autoflorecientes. Como saben, la planta flora no porque se acorten las horas de luz, sino porque acumula oscuridad. La acumulación de horas de oscuridad es la que hace que la planta florezca, no la falta de luz, ¿sí? Sino la acumulación de esas horas de oscuridad continuas, ¿sí? Acá estamos hablando todo de solo en exterior, ¿sí? Cuando estamos haciendo temporada exterior. Fotoperiodo del umbral es de 13 a 14 horas, que es lo que tenemos casi en todo el país. Hay algunos lugares que tendrán, no sé, 15 horas, un poquito más, y hay otras que no llegarán a las, de pedo llegan a las 12 horas. Así que bueno, eso, por eso les digo, búsquenlo dependiendo su lugar. Ahí donde les digo yo, tienen toda la info. Toda la info tienen. Después tenemos factores que afectan al desarrollo, fotoperiodo, seguimos con lo mismo. Acá tenemos los meristemas, que acá vamos a ver dos tipos de meristemas. Meristemas en la parte vegetativa, ¿sí? Que son estas bolitas que vemos. Meristemas se le llama a la hoja que recubre lo que luego van a ser la flor hembra. De acá adentro de este cosito van a salir dos pelitos blancos, ¿sí? Acá podemos ver que dice, bueno, esta es la axila, digamos, de la rama. Acá tenemos una hoja foliar. Acá tenemos las brácteas, que estas brácteas son las que nos confunden a muchos con el tema de si ya sexó o no me sexó. Me llegan montones de preguntas con esto. Estas brácteas, ¿ya sexó? No, son brácteas. No sabemos para qué sirven, no sabemos cuál es su función, pero simplemente sabemos que nos hacen confundir. Por ejemplo, acá se puede ver, vamos a poner zoom. ¿Cómo anda Axel? ¿Todo bien? Acá vamos a poner zoom. A ver si... Poneme supa. Acá. Quiero que vean esto, ¿ves? Bráctea. Y vean cómo de adentro de una bráctea, que en realidad no es de adentro, sino de en la axila de la bráctea, en la axila de la bráctea, vean cómo ahí sí sale el meristema, que es la hojita, con los dos pelitos, que son los estigmas. ¿Sí? Entonces, la bráctea, que es una hoja finita, lo único que hace es confundirnos. Es lo único que hace, confundirnos. Todavía no se le ha encontrado la utilidad, realmente. Créanlo o no, todavía no se le ha encontrado la utilidad, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que no nos confundamos. Y de adentro de esta flor, de este meristema, van a salir los pelitos, como muestran acá arriba, que ya está en una... Esta es una flor simple, le han puesto flor simple porque hay una sola ahí. Cuando se entran a juntar muchas, como acá se ve perfecto. Acá se ve perfecto. Vean, acá se ve perfecto. Parecen como si fueran... ¿Cómo se llama? Podría decirse que es como un canal de crecimiento. No se podría... No se sabe todavía. Esa es la locura de esa bráctea. Aún no se determina con exactitud. Existen muchas hipótesis que son una de esas que decís vos, Axel, que fuese como una guía para que ahí salga. Pero pasa que esa bráctea solo sale ahí. No sale en el resto de las inflorescencias para arriba. O sea, una vez que nos acercamos ya al cogollo, esas brácteas desaparecen. Solamente van a aparecer los que son los meristemas y las estigmas, que juntos forman una flor. Y acá en esto que parecen microbios, son un montón de meristemas con estigmas, ahí, todos apelmazados, que es lo que conocemos nosotros como famoso cogollo, ¿no? Ahí se ve, ¿eh? Salen esas pequeñas hojas que no son brácteas, son meristemas, como esta que estoy señalando acá, y adentro salen los estigmas. Y así se van pegando una a la otra y forman el cogollo.
Bueno, acá es lo que le decía recién, las plantas no florecen, ¿sí? Porque las horas... Uy, se me fue a la mierda. Porque las horas de luz, por la cantidad de luz, sino por la cantidad de horas de oscuridad. Como dice acá, las plantas detectan la duración de la noche. Eso es lo que ellas leen. La duración de la noche. Por eso la importancia de evitar la contaminación lumínica durante la floración. Vos tenés contaminación lumínica durante la floración, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a ver que entra a revegetar, ¿sí? Y es algo que no queremos. Me voy a tomar un matecito porque tengo la garganta más seca que el gallo viejo. Vamos, siguiente. Y acá está bien explicado. Factores que afectan al desarrollo. Vamos, seguimos con el fotoperiodo todavía. Acá dice la variedad Selene. Ellos utilizan estas variedades porque son las que están registradas. Que a mi parecer, todos lo saben, lo voy a seguir diciendo, me parecen malas. Con el perdón de la gente que las bridió, pero me parecen malas. Lo siento, las he probado, me parecen malas. Lo siento. No están hechas para lo que busca la gente que consume medicina. Está hecho para lo que busca personas que quieren meter medicina a un comercio en específico, nada más. Perdonen si esto no les gusta, pero bueno. Es lo que yo pienso y tengo la experiencia de haberlas cultivado. Y la verdad que después de haber cultivado 5 de las 10 genéticas que hay, dije no las pruebo más hasta que no pongan genéticas como la gente. Así que seguí con las que venía cultivando, que son de bancos argentinos, de gente que se toma en serio lo que hace. Que no digo que ellos no se lo tomen en serio, pero buscan otro mercado. Nosotros buscamos darle medicina de calidad a la gente. No buscamos marketing en televisión. ¿Sabes, pa? Ya tú sabes. Bueno, acá está hecho esto en Buenos Aires en distintas fechas. Por ejemplo, acá el 17 del 11 tenía un fotoperiodo de 14 horas de día y 10 horas de noche, ¿sí? Cuando empezaron, la planta empezó a leer que habían 10 horas de noche, ¿sí? ¿Sí? Dijo, empiezo a florar. Y empieza a florar, ¿sí? Porque acá, ¿qué pasa? En realidad esto está medio así a lo grotesco. Pero en realidad la planta, los números exactos de la planta de cannabis, son 13 horas y medio de luz. ¿Sí? Si nosotros tenemos noches de 13 horas y media de luz, de oscuridad, ¿sí? Ya la planta va a empezar a florar. No son 12 horas para florar. Son 13 horas y media o menos para que la planta empiece a florar. Por eso nosotros le decimos que sí o sí estiren, cuando haya naturalmente 14 horas, estiren igual 1 horita o 2 horitas más para que se noten bien cuál es la diferencia, porque si no es casi imperceptible. Entonces, 13 horas y media o menos de luz, la planta va a florar. 13 horas y media o menos de luz, ¿sí? Por lo tanto acá pareciese que no, pero la planta está todo el tiempo ya calculándole, ¿sí? Que ya en cualquier momento tiene que empezar a florar. Entonces si yo aprovecho que tengo 10 horas de luz y digo, no, si con 11 y medio o menos me están florando, ¿qué es lo que hago? Le pongo un foco a las 14 horas del día, le agrego un foco, la llevo a 16 horas del día y le quito 2 horas de noche. Entonces ahí la planta, le subo las horas de noche. Sí, le subo las... Me expresé mal, vamos a vuelta. Si yo tengo menos de 13 horas y media de luz, ¿sí? La planta me va a florar. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumarles a las horas naturales del día horas artificiales. Porque si no, voy a estar muy jugado a que si yo tengo un techo, yo tengo 14 horas al día, yo tengo un techo que a partir de tal hora hasta tal hora me da sombra, mucha sombra, capaz que la planta me lo empieza a contar como que ya es de noche y me empieza a florar antes de tiempo. Por eso también usamos floraciones estratégicas. Yo quiero vegetarla y la pongo acá en el rayo del sol, y si la quiero florar antes de tiempo o la tapo, ¿sí? Para cortar las horas de luz, o la pongo en un lugar donde le va a dar nada más que 7 horas de luz. Todo lo demás de oscuridad.
¿Me explico? Entonces la floración viene por las horas de oscuridad. Bueno, acá inicia, taca. Acá más o menos, ve, acá tenemos, si arranco el 15 del 12, tengo 14,5 horas día y 9,5 horas noche. ¿Sí? Va a ser más corta la etapa vegetativa y la floración va a ser exactamente la misma. Ahora la planta, como dice acá, va a ser mucho más chica, porque como es abajo, es arriba. Si nosotros tenemos una buena cantidad de raíces abajo, generamos una buena biomasa acá y una buena cantidad de raíces, nosotros después en la etapa reproductiva, que va a tardar lo mismo que esta y lo mismo que esta, por más que tengan distinto inicio de fotoperiodo, voy a sacar muchísimo más cantidad, porque la planta va a tener mayor biomasa, mayor cantidad de brotes y mayor capacidad de transpiración. Por lo tanto, en la floración vamos a notar que esta planta va a crecer muchísimo más. Y estamos hablando de casi un mes de diferencia de el trasplante, ¿no? Como dice acá, fecha de inicio de cultivo de trasplante. Esta planta ya capaz que tenía 2 semanas de veje, ¿sí? Que se recomienda siempre con 2 semanas de veje hacer los trasplantes. No pongan directo ahí porque la van a cagar, que ya le digo. Denle en 2 semanas de veje y después la largan a tierra. Y bueno, y acá el 20 del 1, el fotoperiodo es de 13 horas 50. ¿Sí? Fotoperiodo de 14 horas, dice acá. Ahora, si nosotros lo ponemos acá, solamente nos van a quedar media horita, que nos van a media horita nada más de desfasaje entre el veje y la flora, por lo cual la planta lo más probable es que tenga un crecimiento muy chico y empiece a florar muy rápido. ¿Sí? Así que bueno, eso es básicamente eso, fotoperiodo. Uy. Acá seguimos con el fotoperiodo. Bueno, acá habla un poco de lo que es el fotoperiodo de 14 horas de día, 10 de noche. Estamos hablando en diferentes fechas. Y es más que nada la producción. Esto es lo que hace la comparación de la producción. Acá nos dice cómo sacar lo que nosotros podemos llegar a conseguir dependiendo la biomasa que nosotros tenemos. Entonces, índice de cosecha en un porcentaje igual a biomasa floral y dividido por biomasa total. Mira, ya te digo que por más que vos hagas un montón de cuentas, si vos tenés una planta monstruo y no tenés con qué alimentarla, por más cuentas que hagas no le vas a sacar un pingo, porque te van a quedar las flores finas, flacas, livianas y aireadas. Así que no se lo tomen tan a pecho todo, porque esto va a depender mucho del ambiente en donde ustedes están cultivando. Eso controla todo. Lo más importante es el ambiente en el bioma en el cual nosotros cultivamos. A partir de ahí nosotros trabajamos e implementamos diferentes técnicas para lograr que una planta se reproduzca bien y crezca bien, ¿no? Sí, una pregunta. ¿Los fertilizantes ayudan al crecimiento y a mejorar la calidad o eso depende de cada planta? Los fertilizantes siempre lo que van a hacer es aportar nutrientes esenciales para cualquier tipo de planta, la que sea. Es lo que estábamos hablando hace un ratito también, pero que hay que ver también el estado del suelo, porque no es lo mismo cultivar, no sé, un rosal en una maceta que un rosal en suelo vivo, ¿sí? No es lo mismo. En una maceta, si yo le pongo una tierra abonada, ¿sí? Va a tener nutrientes suficientes por un tiempo, pero después se va a ir quedando sin nutrientes, la raíz se va a ocupar toda la maceta y de pronto se va a empezar a estrangular, ¿no? O va a dejar de crecer, ya no va a ser tan grande, no va a seguir dando sus dimensiones porque está atascada en su macerita. Ahora, si nosotros cultivamos en suelo vivo, en suelo directo, que en tierra madre, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es primero hacer, entre comillas, un estudio de suelo. Si no tenemos para hacer estudio de suelo, es muy sencillo. Agarrar un poco de tierra de varios lugares donde vas a cultivar, lo metés en el agua, lo batís bien, lo dejás reposar que decante, sacás el agua, ¿sí? Y lo medís con un medidor de de electroconductividad. Esto te va a medir la cantidad de electrones, de nutrientes que vos tenés en la tierra. Y a partir de ahí vos vas a poder ver si tenés una carga mineral muy alta, muy baja, y vas a tener los parámetros para trabajar. Generalmente en tierra madre lo que nosotros recomendamos, lo que yo en realidad recomiendo, es primero ver qué materia orgánica hay en el suelo. Si no hay materia orgánica, lo primero es aportar materia orgánica, antes que cualquier otro fertilizante. Cualquier fertilizante, sea orgánico, mineral,
natural, químico, el que sea. Antes, en cualquier tipo de tierra, lo primero es saber qué carga de materia orgánica yo tengo ahí. Si yo no tengo nada de materia orgánica, tengo que aportar materia orgánica en las cantidades suficientes y necesarias. Después, sobre esa misma, aportar microorganismos, tanto bacterias, hongos, como un montón de microorganismos que ayudan a la descomposición de esta materia orgánica y van descomponiendo, y todas sus heces se van transformando en estos nutrientes. O sea, esa hez se va a, cuando vos riegues, se va a disolver en el agua, y ahí sí la planta va a tener la capacidad de absorber ese nutriente, ese electrolito. Bueno, ¿sí? Entonces, va la respuesta a esta pregunta. Una pregunta: ¿los fertilizantes ayudan al crecimiento y a mejorar la calidad? Sí. Sí. Ahora, como les digo antes, primero veamos en qué estamos cultivando y qué cantidad de materia orgánica nosotros tenemos en ese suelo, ¿sí? Qué tipo de cultivo se está realizando, ¿sí? Por eso yo recomiendo totalmente el cultivo generativo, ¿sí? Basta de arados, basta de dar vuelta a la tierra, 40 centímetros de tierra, basta. Porque ahí lo único que hacen es romper la tierra, romper la riósfera, ¿sí? Que es la que nos ayuda a tener un complejo de bacterias, de hongos y de microorganismos vivos, que todo lo que nosotros pongamos ahí va a estar siempre nutrido y ayudado por esos microorganismos a crecer, a mejorar y a dar mejores frutos. Entonces, primero veamos la tierra, después vemos si fertilizamos, después vemos si abonamos, con qué abonamos. Primero, materia orgánica, después abonos, y después, si nos falta algo, complementamos con algún fertilizante, sea de origen orgánico o mineral, no importa. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo muerto y nosotros le echamos fertilizante, el 70% de esos fertilizantes que le echaste los vas a perder. Primero, no tenés fijadores de nitrógeno, por lo tanto todo el nitrógeno se evapora y se va a la mierda, ¿sí? No tenés, por ejemplo, micorrizas que hagan simbiosis con las raíces de las plantas e intercambien energía solar por nutrientes. Ya ahí tenés, o sea, ya desperdiciamos un montón de nutrientes. Entonces, primero démosle vida al suelo y después todo lo que aportemos nosotros lo va a aprovechar la planta. Si no, estamos desperdiciando plata, tiempo, nutrientes, haciendo cagar el suelo y sacando producciones de mierda. Porque yo veo que le meten triple 15 a todo lo que viene, NPK, pum, 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 y sacan unos tomates de mierda, o unos tomates que después lo ves son un asco, no tienen ni sabor. Pues no agarran ni el sabor, ¿sí? O agarrás y ves unos zapallos, todos así, enclenque. No. Ya me calenté, guacho. Y vas caminando por entre medio de las plantas y ves todo cascotes de tierra. Cascote de tierra, guacho. Ponele un mulching. Cultivar regenerativo. Ponte pillo, business. Bueno, nada, eso, gente. Que quede claro. Primero el suelo. Lo más importante es el suelo. Si no tengo suelo, no tengo nada. Y si tengo algo, va a ser una mierda. Suelo. Suelo, lindo suelo. Maceta, linda maceta. ¿Sí? Nutrientes, materia orgánica constantemente. ¿Sí? Es una locura, gracias por estar del otro lado. Seguimos. Nos vemos en la próxima y espero que te haya gustado, que estés ahí del otro lado mañana, pasado y todos los días a partir de ahora. Gracias por acompañarme, gracias por tu follow y nos vemos en la próxima, gente. Gracias. Chao, chao.